Pues vamos a dejar que Dios nos siga ministrando. ¿Qué les parece? Señor, abrimos la mente y el corazón. Sabemos que tú nos has traído con un propósito. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Sabemos que has ido sembrando en cada una de las ministraciones algo importante en nuestro corazón. Nos disponemos, mi Dios. Ilumínanos, revélanos, complétanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Este tema se llama visión y propósito. Y espero que el Señor me dé la habilidad, porque todas traemos un periodicazo, ¿verdad? Que nos hile bien los pensamientos. Vamos a analizar lo que significa visión en este pasaje de Jeremías. Aquí Dios es el visionario. Diga conmigo, Dios es el visionario. Y de Él viene el propósito. Así es que antes de dar lectura vamos a reafirmar lo que significa la visión, a reafirmar. Es ver con los ojos de la imaginación los resultados futuros que se pretenden alcanzar, el destino al que se quiere llegar. Es ver por encima y más allá de cómo lo hace la mayoría de la gente. Tener una visión clara y objetiva genera una fuerza poderosa, amén, y nos hace actuar con un sentido de misión y de propósito, porque Él tiene un plan, un diseño, un objetivo para cada una de nosotras, porque Dios es un Dios personal. Lógicamente, la visión de Dios y el llamado que Dios nos hace no es un llamado humano, porque nosotros no podemos hacer cumplir esa visión, sino que Dios como visionario es quien nos va a guiar paso a paso. O sea, no lo podemos cumplir humanamente. Así es que Él tiene los tiempos para el cumplimiento de esa visión. Leamos Proverbios 29:18 en una versión parafraseada. En otra de las versiones dice: el pueblo sin visión perece. Pero esta versión me gusta y dice: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Si hay palabra de Dios, hay guía para el pueblo. Amén. La visión espiritual supone una experiencia real de encuentro, de cercanía y de intimidad, pero también de dirección de parte de Dios. Jeremías 1:4. Vamos a ver este personaje, Jeremías, un profeta muy peculiar. Y dice así su palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Él estaba en intimidad, en esa relación personal. Así es que en la visión espiritual de Jeremías, él tiene una experiencia real de encuentro, de cercanía, de intimidad con Dios y de dirección a través de su palabra, porque dice: vino a mí palabra de Dios. Así es que más adelante vamos a ver cómo en el verso 5 observamos la visión de Dios para Jeremías. Pues Dios es el visionario en cuanto al plan que Él tiene para su iglesia y para nuestras vidas.
Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así es que, ¿qué le dice a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, Dios pensó en Jeremías antes de que él naciera. Dile a tu compañera, también en ti. También pensó en ti antes de que tú nacieras. ¡Qué maravilloso! Eso significa que no somos producto de la imaginación o que somos cualquier persona. Para Dios Jeremías era especial. Dile a tu compañera, tú también eres especial. En la visión de Dios encontramos uno de sus atributos, la presencia de Dios. ¿Qué significa presencia? Significa previo conocimiento. ¿Eso significa que Jeremías ya existía? La respuesta es no. Sino que en la visión de Dios, él ya le conocía. Ya Dios había pensado en Jeremías. Él ya había pensado. Por eso es que Pau decía, aunque tardare, espérala. Pero te voy a decir una cosa, en la visión de Dios, desde el momento en que nosotros nacimos, empieza el propósito de Dios. Desde el principio. Porque vas creciendo, vas desarrollándote y te encuentras con experiencias que Dios empieza a permitir aún antes que nosotros le conozcamos. Cada situación que pasa, cada situación que Dios permite, tiene un propósito. Y antes de que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa te santifiqué en este contexto? Significa te consagré, te aparté. Fíjese, antes de que naciera. Así es que Dios va empujándonos a su propósito. Porque Dios ya tiene anticipadamente una visión de cada uno de nosotros para usarnos conforme a sus propósitos. Y quiero decirte que las cosas que Dios permite que nosotros pasemos es parte de llevarnos al propósito de Dios. ¿Cierto? Dios apartó a Jeremías para usarlo para su reino. Él conoce todo de nosotros desde antes de nacer. Y quizás hay personas que están tratando de competir contigo. Personas celosas, personas envidiosas que buscan la posición. Hace muchos años yo pasé por esta etapa. Iniciamos esta obra y yo sabía que Dios me había llamado. A mí no me llamó porque llamó a mi esposo. Me llamó porque Dios pensó en mí desde antes de que naciera. Y pensó en mi esposo para que fuera mi esposo. Desde antes de que naciera. Y créanme que yo tuve dos personas muy significativas que pudieron estorbar el propósito de Dios, pero Dios supo. ¿Y qué creen? Se murieron los dos. ¿De verdad? ¿Y qué creen? Y apareció el pastor Chuy Olivares. Pero el enemigo es terrible.
Pero Dios usa todo para bien. Dios usa cada circunstancia de nuestra vida para llevarnos al propósito que Dios tiene. Así es que Dios apartó al pastor Chuy para mí. Y yo para él. ¿Pero qué creen? Muchos nos quisieron separar. Sí, desde los pastores que teníamos. Como diciendo, él es bueno, él es grande, pero la mujer no. Porque no se creía en la mujer. Pero Dios me dijo, un día llegó un profeta a la iglesia donde nacimos, terminamos estábamos en una capilla donde ministraban como 10 minutos de mensaje, adorábamos a Dios. Y los profetas que fueron ahí eran profetas de a de veras, no de almohadilla. Eran profetas de a de veras. Y recuerdo que salimos, Chuy estaba adelante porque tocaba la guitarra, yo estaba entre los demás y salí primero yo y después salió él. Y el profeta no hablaba español. Y entonces el profeta dijo, oh. Y la esposa del pastor estaba traduciendo. Y él dijo, oh, esto nunca me había pasado. Esa muchacha exacta, perfecta para ese varón que va saliendo. Dios tenía sus designios, sus planes, sus diseños. Aunque el enemigo quiso separarnos. Yo recuerdo que el pastor, antes de que nosotros nos fuéramos al instituto bíblico, hizo todo lo imposible para que Chuy estuviera en el instituto y para relegarme a mí. Pero porque nos quería separar. Y me acuerdo que cuando él hablaba conmigo, Dios siempre me decía, él te va a decir esto y tú le vas a contestar esto. Porque ¿cuántos saben que Dios es más sabio que todos? Y él me decía, oye Vicky, ¿cómo ves? Sería muy bueno que Chuy se viniera un tiempo al instituto bíblico para que él se hiciera más hombre, para que madurara, antes de que ustedes se casaran. Y yo lo miré y yo le dije, pastor, créame que amo a Chuy, pero amo más a Dios. Y si Dios quiere, que sea lo que Dios quiere. Pero así me dijo Dios que le contestara. Pero cuando yo fui con Chuy, yo le dije, yo soy para ti y tú eres para mí. Y si tú te vas, cuello. Porque tú eres para mí y yo soy para ti. Y los dos caminamos juntos. Amén. Y él estaba luchando. Estaba luchando porque él quería correr, él quería irse. Y yo le dije, eres libre. Pero él determinó esperar. Porque Dios le habló. Así es que empezamos nosotros el pastorado. Y yo estaba segura que Dios me había llamado. En mi pensar solo quería servir a Dios. No estaba pensando en posiciones, no estaba pensando en nombres, estaba pensando en ser una sierva. Pero Dios nos trata y nos prueba. Porque había dos mujeres. Una de ellas oraban para que nosotros llegáramos, como iniciamos la iglesia con el grupo carismático. Oraban para que nosotros fuéramos sus pastores y un día que llegamos, como que dijo mi mamá que siempre no. O sea, era una lucha que había. Pero había otra mujer que se alió
Y ellas querían la posición. De parte de ellas tuve persecución por 10 años. Dios va cumpliendo sus propósitos y en todo ese tiempo era parte del plan de Dios que yo pasara por cada una de esas situaciones porque Dios tenía un propósito. ¿Qué propósito tenía? Que yo fuera como Él, con su carácter, que amara a mis enemigos, que los perdonara, que fuera más inteligente que mis enemigos, buscando a Dios y su sabiduría para saber tratar los asuntos cuando me hacían complot. Pero Dios siempre fue fiel. Dios siempre ha sido fiel y nada de lo que Dios permite está fuera del control de Dios. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué la gente me critica? Desde la iglesia donde nacimos, desde la casa donde nací. ¿Por qué tanta crítica? Y yo recuerdo que cuando nos casamos, Chuy empezó a darme algo de dinerito para que yo me pudiera comprar unos vestidos que me costaban 100 pesos. Y yo escuchaba que la esposa del pastor hacía comentarios. Una vez pasé al altar y Chuy me había comprado un vestido muy bonito de satín, una falda larga, muy bonita. Y ella estaba tocándome la falda, la esposa del pastor, cuando pasé enfrente. Y escuchaba que decía, pobrecito Chuy, ¿qué esposa le tocó? Lo deja en la calle por comprarse esos vestidos caros. Y yo decía, la bendigo y la perdono en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Y luego no llega. Y estas personas sembrando críticas, sembrando mentiras, sembrando todo. Y San Pablo dijo, mientras que nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Porque mientras que nos negamos y respondemos conforme a la palabra de Dios, al carácter de Dios, las ovejas crecen y maduran. Pero cuando la iglesia es niña, es niña. Cuando la iglesia es adolescente, son rebeldes. Cuando la iglesia todavía no es madura, no hay hermanos mayores que cubran la obra. Y cuando dicen una mentira como una verdad, muchos se las llegan a creer. Y ellos estaban encargando de decir que yo era dura, que era mala, que era injusta cuando disciplinaba a una persona. Y había muchos que se la creían. Qué tremendo es cuando uno se para y puedes ver que la gente pone en tela de duda la palabra de Dios por la siembra que se hace en el corazón. Y yo le dije, Señor, muéstrame. Y una vez vino un profeta muy tremendo, de esos, este es otro profeta. Se levanta y dice, a esta mujer Dios le ha dado un ministerio con mujeres. Pero hay muchas mujeres que tienen celos y envidia, por eso la critican, pero yo la he levantado para restaurar a la mujer. ¿Y por qué Dios estaba cumpliendo el propósito? Dios está cumpliendo el propósito, pero no quieres pasar por críticas. Dios quiere cumplir el propósito, pero no quieres pasar por pruebas, no quieres pasar por menosprecio. Pero Dios nos quiere enseñar a amar a pesar de la adversidad.
Dios nos quiere enseñar a perdonar a quienes nos vituperan. Porque ahí es donde nosotros mostramos que Dios sigue siendo veraz. Dios sigue siendo verdadero. Entonces no vamos a cumplir nosotros el propósito de Dios sin pasar por las tribulaciones, por las pruebas, por las situaciones adversas que Dios permite en nuestras vidas, y lo hace para hacernos bien. Porque de pronto Dios prueba la santificación del corazón. Y la verdadera santificación, como decía el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios sí conoce el corazón, y Dios probó muchas veces la santidad interna. Nosotros podemos poner una carita de santo pediche, una carita de que yo no fui, pero Dios sí sabe si somos hipócritas. Dios sí sabe si estamos juzgando. Dios sí sabe si hay murmuración. Dios sí sabe. Y yo tomé una decisión y una determinación para ir al propósito que Dios tenía. Porque ¿cómo puedo restaurar mujeres si no las amo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo restaurar mujeres si no las perdono? ¿Cómo podemos restaurar mujeres si no pasamos por alto? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Yo estaba segura en Dios y en su llamado. Ellas estaban contra Dios, porque Dios fue quien me llamó. Amén. Así es que ellas eran las pastoras y yo no era nada. Entiendo que ser pastora es un don. Dios nos llama, pero nos da el don. No es si seas hombre o mujer, es un don de Dios. Encontramos los rasgos o características de un pastor. San Pablo le decía a Timoteo, siendo un pastor joven, Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un pastor usa la escritura para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esos principios están en un pastor. Verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que cuando yo corregía decían, es que es mala. Cuando yo instruía en justicia, siempre había palabras que estaban tratando de derribar, no a mí, la palabra de Dios. El pastor persiste en la escritura para perfeccionar a la iglesia, y donde nos debemos de centrar no es en las tribulaciones por las que estamos pasando, sino en la función y el don que Dios nos ha dado. No importa si nadie te reconoce, no importa si nadie te dice pastor, pero se está haciendo la función por amor, por amor. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, porque teníamos 22 años.
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esto es en lo que tenemos que centrarnos. No en los agravios, no en los ataques, sino en las respuestas que le damos a Dios conforme al diseño o al modelo que ya está escrito. Amén. Así es que a eso nos llama como pastores, para ser ejemplo. Y Dios nos reta para ser ejemplo cuando pasamos por tribulación. Ser ejemplo, no pelear posición. Hay quienes se suben al púlpito, esposos de pastores que quieren reconocimiento. Entiendan que yo soy la pastora. No. El que es pastor ni dice que es pastor. ¿No es cierto? Se siente pastoreado. Le sale decir el corazón, pastor. Porque se siente pastoreado. Primera de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Hay esposas de ministros que sufren porque se sienten agraviadas, porque no las reconocen como esposas de pastores. Vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista cuando le preguntaban, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? O sea, el profeta. No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Y era profeta? Les pregunto, sí, pero él dijo, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a las que nos enviaron? ¿Y qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, el profeta era humilde. Él no se proclamaba a sí mismo profeta. Él decía, soy la voz. Yo soy la voz de Dios. Lo que me diga eso hago. Eso es lo que voy a hacer. Dios es el que llama. Nuestros rasgos, las características particulares en la visión que Él tiene de nosotros es muy claro. Qué gozo y privilegio que Dios pensó en nosotros para usarnos para su gloria. Y Dios no quiere que seamos como el burrito en el que venía sentado Jesús al entrar a la entrada triunfal. Cuando todos tendían sus mantos, sus palmas, y el burrito, mira cómo me aclaman. Dígale a su compañero, no sea. Es a Él al que debemos demostrar. Era Jesús, el Rey, no el burro que lo llevaba. Dios le dio identidad a Jeremías, no solo de hijo, sino de un ministro, para usarlo como profeta. Él le dijo, te aparto para mí,
Qué tremendo, ¿no? Con la visión le da un propósito y destino. No cualquiera serviría en ese ministerio. Un ministerio nada fácil, usarlo en un tiempo de gente muy rebelde, porque Jeremías fue llamado a una nación muy rebelde. Donde Jeremías pasó por maltratos, lo metieron en una cisterna, lo desnudaron. Jeremías es conocido como el profeta llorón, que transmite la angustia. ¿Qué transmite la angustia de Jeremías? La angustia de Jeremías transmite la angustia de Dios por el pecado del pueblo, de Judá e Israel. Y Jeremías sufrió literalmente los agravios del pueblo. Y al profetizar, estaba realmente sintiendo y transmitiendo lo que Dios sentía. Jeremías sintió la ira de Dios y la tristeza de ver que el pueblo se alejaba del Señor y se empecinaba en seguir su propio camino, pues era un pueblo muy rebelde. De aquí surge la pregunta: ¿para qué Dios lo apartó? Te di por profeta a las naciones. Si alguien te dice, no, tú no eres pastor, mejor aquella, me gusta más, tiene más carisma. No es por carisma. Recuerdo de una persona que vio a una esposa de pastor que invité, una mujer que es chiquita, no tan bien parecida, pero una mujer de Dios, llena del Espíritu y muy buena maestra. Y cuando la vio enseñar, la menospreció en su corazón y dijo: si esa es una esposa de pastor, yo voy a ser una esposa de pastor. Qué terrible, ¿no? Qué terrible no entender que Dios nos llama y no mira a nuestro parecer, porque Él mira el corazón. Él mira lo que vamos a hacer en el futuro y trata con nosotros. En ese tiempo de persecución nos hace personas más humildes, más amorosas. Porque no es con espada ni con ejército que vamos a vencer, es con el amor de Dios. Es cuando ves a tus enemigos y sabes lo que están pensando de ti y tú te acercas queriendo tener santidad en el corazón, pureza de corazón, y extiendes la mano con sinceridad y dices: hola, ¿cómo estás? Porque yo quiero salir aprobada con Dios internamente. La santidad verdadera es la que está dentro del corazón. Ahí donde nadie ve lo que pensamos. Dios apartó a Jeremías para que fuera su voz. Pues el profeta en el Antiguo Testamento era Dios hablando. No es lo mismo hoy en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es el hombre hablando la palabra de Dios. El profeta de Dios es el hombre hablando la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: juzguen las profecías. Pero en ese tiempo los profetas eran la voz de Dios. Dios lo vio previamente como profeta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? ¿Cómo se veía a sí mismo? De pronto Jeremías se encontró con su humanidad. Jeremías 1:6. Y yo dije: ah, Señor Jehová, aquí no sé hablar, porque soy niño. Siempre me pregunté del porqué sobre la respuesta de Jeremías. Pues él tenía 20 años cuando fue elegido por Dios. Qué privilegio servir a Dios desde nuestra juventud.
Yo tenía entre 17 y 18 años cuando conocí al Señor. Y es un privilegio servir a Dios en nuestra juventud. Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Pero el joven tiende a ser inestable porque muchas veces no confiamos en nosotros mismos. ¿Cómo se veía Jeremías a sí mismo? Sin identidad como ministro. Profeta yo. Yo recuerdo que cuando vino un profeta, porque nosotros en nuestro tiempo tuvimos visitas de ministerio de profetas, pero de esos profetas muy gruesos, muy pesados, que yo creo que de alguna manera nos impartieron mucho. Y recuerdo que yo tenía un maestro en el instituto bíblico, y cuando el profeta me estaba dando una palabra, él estaba interpretando. Y el maestro abría los ojos así, pero grandes, porque ese maestro era muy buen maestro, pero tenía ciertas doctrinas en las cuales no creía en la mujer. Y cuando oyó que estaba diciéndome lo que me estaba diciendo, los ojos se le abrían muy grandes. Qué tremendo, ¿verdad? Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene la palabra y el que tiene la última palabra en lo que Él dice. Jeremías decía: Señor, espérame, me siento incapaz de saber expresarme. No sé hablar, soy niño. Pero Dios tenía todo el cuadro pintado de la vida de Jeremías. Dios quería que tuviera su visión, la visión de Dios, porque Dios es el visionario de cada uno de nosotros y de los propósitos para cada uno de nosotros. Dios no estaba preocupado por la identidad, en la posición o en el nombre, sino en que se obedecieran sus palabras. Pues el obedecer te da identidad de ministro. Cuando yo tenía muchos ataques, el Señor me dijo: sé solo un siervo, una sierva. Cuando uno es sierva, ¿quién te puede tocar? Cuando no estás buscando ni la posición ni en el nombre, solamente servir y hacer aquello que muchos no hacen. La visión de Dios te lleva al propósito, lo que Él ya pensó de nosotros. Hay que dejarnos tratar. Entender que nada está fuera del control de Dios, que cada situación que estamos nosotros viviendo tiene un propósito. Yo recuerdo que en una reunión de mujeres, mi hija en ese tiempo estaba en la danza. Estábamos terminando la administración y mi hija me dijo: mira, mamá, esa señora que está ahí te está criticando. Y yo tomé la mano de mi hija, me bajé y fui con esa persona y le dije: hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Eres la primera vez que tú vienes? Y estaba toda nerviosa. Y dijo: sí. Ay, pues nada más quiero que sepas que eres bienvenida, te amamos mucho. Y mi hija estaba con unos ojotes así, enseñando a las generaciones. Amén. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te ultrajan. Dios le dijo qué cosas no debería de hacer a Jeremías y qué sí debería de hacer. Observemos. Verso 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
¿En qué se estaba centrando Dios? ¿Queremos llegar al propósito? Obedece. Dile al Señor, obedece. Dile a tu compañera, obedece. ¿Quieres realmente llegar al propósito de Dios? Es tan práctico. Mira, tan práctico como que si eres floja y tienes toda tu casa tirada, obedece. No quieres tener un ministerio fuerte y floreciente y con mucha autoridad si no barres, si no lavas la ropa, si no cocinas. ¿Dónde está el prototipo de la mujer virtuosa? Dios no quiere levantar mujeres poderosas que prediquen poderosamente, sino que vivan el evangelio desde su hogar, para que podamos ser una luz para los pueblos, para las ciudades y para las naciones. Amén. No digas soy un niño. ¿Qué pensamos de sí mismas? No lo voy a lograr. Nadie te está preguntando si lo puedes lograr. Dios dice, hazlo. Oye, es que mi suegra no me quiere. Ámala, ámala, hazlo. Es que ya hace meses que no voy. Ve. Práctico, ¿no? Pues si queremos ser poderosas, si no hacemos lo que dice, lo que ya está escrito, entonces ¿cómo vamos a cumplir la misión y el propósito y el designio? Nada está fuera del control de Dios. Nada deja de ser espiritual. Aún las cosas prácticas son espirituales. Cuando limpias, cuando barres, cuando administras, cuando organizas, cuando no te gastas el dinero vanamente. No sé cómo ser ese modelo que Dios quiere de mí, de mujer virtuosa o maravillosa. La mujer virtuosa era casi perfecta en todo lo que hacía. Y pensamos en voz alta. No sé cómo le voy a hacer. ¿No sabes cómo? Levántate temprano. Eso es lo que dice de la mujer virtuosa. No te levantes a las 12 del día porque no te va a ajustar el tiempo. Y luego eres infiel en el ministerio porque siempre llegas tarde. Y dices, el camión. Es que nada. Y luego nos preguntamos, no sé cómo formar a mis hijos. Nos sentimos incapaces cuando la Biblia dice, criad a tus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Repréndelos suavemente, eso significa amonestación del Señor. A veces pensamos que amonestación del Señor es sacar la tarjeta amarilla y hablarles duramente cuando se equivocaron o cuando llegaron tarde, pero ni siquiera le preguntaste por qué llegaste tarde. Criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Estudia lo que es disciplina y estudia lo que es amonestación del Señor. Efesios capítulo 6 de tarea. Nos enredamos como los gatitos en una bola de estambre. Servir a Dios en casa es un llamado al servicio. Amén. Ahí donde nosotros estamos sirviendo a Dios. Si somos casadas, tenemos una gran tarea administrativa de ordenar cajones, closet, establecer sistemas para formar la familia, para que gusten del orden, pero no como gendarmes que traemos marcando a los niños, 1, 2, 3, 4. Y luego lavamos el mueble blanco y le decimos, no te sientes porque lo ensucias. Si no podemos con los de a pie, menos con los de a caballo, dice Jeremías.
Si no podemos en nuestra casa, ¿cómo estamos en el ministerio poderosos? No tenemos autoridad. Volviendo a Jeremías, ¿qué le dice Dios a Jeremías? Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué es esto? Absoluta obediencia. No le quites, no le pongas ni puntos ni comas, todo, no omitas nada. Tú dirás todo lo que te mande. Ese era el profeta, era la voz de Dios. ¿Cómo le fue a Saúl? Cuando Dios le dijo lo que debería de hacer, hizo lo que le dio la gana. Y el Señor le dijo: yo me he buscado a otro mejor que tú, porque ese es el que obedece. Dios es el que dicta la voluntad. Dios, a través de su palabra escrita, nos ha dicho lo que espera de nosotras. ¿O no es cierto? Dice de la mujer virtuosa: se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Planea, administra. Al siguiente día tienes que salir temprano. Y ya, yo hago eso. Dejo cafetera lista, jugos preparados, desayuno, comida y todo seccionado para cada persona. Me levanto y apenas tengo tiempo para arreglarme, para prepararme y para hacer todo. Cuando preparo comida para 3 días, me ahorro 6 horas. Y esas 6 horas es en lo que puedo aconsejar, puedo ministrar, puedo estudiar, puedo estar en la presencia de Dios. Porque nos decimos: ¿cómo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, eres mujer, ¿no? Pero también eres ministro. Entonces, un ministro, primeramente, tiene que desarrollar la virtud en su casa. Oye, pero es que mis hijos son grandes y no sé nada. La mejor virtud en una mujer es cuando sabes delegar para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Eso es virtud. En una iglesia: ay, es que mi iglesia no crece. No lo hagas todo tú. Delega autoridad. Confía en la gente. Amén. ¿Cómo van a cumplir el propósito si no creemos en ellos? ¿Cómo van a cumplir el propósito si no los adiestramos? Si no confiamos, si no los echamos a andar. Somos un cuerpo. No somos una sola mano tratando de aplaudir. ¿Verdad que no? Dios, a través de su palabra, nos ha dicho lo que espera de nosotras como mujeres de virtud. Y sus propósitos están escritos. Fíjate lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La palabra sabia es una persona de mente clara, entendida. Entiende la palabra, pero la sabiduría hace que la ponga en práctica. La mujer sabia edifica sobre la roca, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Diga, oír y hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Casa, del griego oikia, que significa familia. Y edificar sobre la roca, sobre Cristo, sobre sus principios, sobre su palabra. No vamos a estar buscando los propósitos a ver a dónde, en la tienda, en Suburbia o en la palabra. En la palabra. ¿Por qué buscamos las soluciones donde no están? ¿Y por qué preguntamos al que no sabe?
Oír y hacer, la palabra se llama obediencia. Obediencia. Exactamente lo mismo que le dijo a Jeremías. Tú dirás lo que yo te diga e irás a donde yo te mande. El obedecer su palabra nos hace personas entendidas, prudentes, observadoras en los tiempos. Una mujer sabia y prudente edificará su familia bajo los principios de Dios. Hará un trabajo de equipo con el esposo. Diga conmigo, trabajo de equipo. Es que él no quiere hacer nada. Dile a tu compañera, mujer sabia, sabia. Pídele la sabiduría a Dios, la inteligencia de Dios para saber cómo hablar con Él. Construye su familia en base a los principios de Dios. Huye de la era moderna donde ya cambiaron los roles. El esposo se queda limpiando la casa y ella es la que trae el pan. Y los hijos dicen, ¿quién es quién? Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué se entiende por ayuda mutua? El apoyo o ayuda mutuos es un término que describe la cooperación, la reciprocidad y el trabajo en equipo, y que conlleva o implica un beneficio mutuo para las personas que cooperan. Una mujer entendida hace acuerdos con el esposo y le dice, te pido que cooperes conmigo en una reciprocidad. Te voy a decir qué beneficios tendremos. Fíjense qué sabia. Porque una mujer necia va, ¿gordo? ¿Tú nunca haces nada? ¿Bueno para nada? ¿Crees que porque trabajas y traes el pan es todo? Flojote. ¿Eso es sabiduría? No. Una mujer sabia sabe adornar las palabras. Tiene un espíritu suave, afable, apacible. Dígale a su compañera, apacible. No como loro gritón, ¿verdad que no? Y fíjense, te voy a decir cuáles son los beneficios. Y el esposo se queda así. Ay, a ver qué beneficios. Mira, pasaremos más tiempo como pareja. Como amigos, tendremos tiempos bellos de tomar café juntos, de ver un programa juntos. También a deleitarnos de amores, como dice Cantares. Y el esposo dice, esa voz me agrada. ¿De qué se trata? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque le habló del beneficio, ¿no? Y le dice ella, yo dejo desayuno listo, comida, agua fresca, pero tú llegas primero a casa. Te pido que supervises a los hijos, calientes su comida y que coman y que hagan tarea. Y tú me ayudas a lavar la loza, que todo quede recogido. ¿Pero qué? ¿Y qué más? Pero hoy en la noche viene mi mamá a quedarse a cuidar a los niños. Y tú y yo salimos. Tenemos una noche romántica. Y él dice, sale. Se construye una familia sólida bajo los principios de Dios y ayuda mutua. Tendremos relaciones fuertes, matrimonios fuertes que sirven a Dios en su casa. No tienen que ir a buscar o mirar a otro lado porque tienen una mujer en casa, amiga que habla con él, hermana que les sirve, que le ayuda, amante que lo satisface.
Amén. Y a la par serán ministros fuertes que sirvan a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Tendrán relaciones sólidas con sus hijos. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos nuestros hijos pequeños, ellos ya sabían que nosotros teníamos nuestro día de pareja y salían por la ventana y nos decían, adiós. Cultivando el romanticismo, saliendo, estar juntos, noches de velas. Yo pensé que usted debe decir, románticas, no importa la edad. Y fíjense lo que dice la palabra, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Generosidad en amor, generosidad en perdón cuando fallamos mutuamente, porque el romanticismo se acaba cuando no perdonamos. Viene de pronto, como dice Cantares, el tiempo frío. El invierno en la pareja, porque empieza a guardar cositas en el corazón. ¿Quieres cumplir el propósito? Perdona. Perdona. Si saciamos al esposo, seremos saciadas. Si saciamos a los hijos, seremos saciados. Pero ¿dónde dejamos a Jeremías? Retomando el pasaje de Jeremías. ¿Se fijan que es un paralelo? Paralelo. Es una comparación para estar afirmando los principios. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿Es de capacidad o de obediencia a la palabra? Obediencia. ¿Sí? Obediencia. Solamente debes de partir de lo que Dios dijo. De lo que Dios dijo. ¿Cuál es el diseño para la pareja? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Con qué sabiduría puedas atraer con cuerdas de amor al esposo para que ayude y participe? Lo que Dios le dijo a Jeremías era de capacidad o de obediencia a su palabra. Muchas veces nos vemos incapaces, pero solo Dios quiere que obedezcamos para podernos usar para su gloria. Únete a la visión de Dios, pues te dará propósito y respuesta a tus preguntas. ¿Para qué naciste? ¿Por qué estás aquí en la tierra? Jeremías lo entendió al fin. ¿Tú lo estás entendiendo? Amén. ¿Más claro que el agua? Y dejamos también en el camino a la mujer que se hizo varias preguntas. La respuesta es la misma para nosotras. ¿Es de capacidad o de obediencia? Así como Dios le dictó su voluntad a Jeremías, lo va a hacer contigo y conmigo. Porque desde antes que nacieses, Él ya te conocía. ¿Y qué pide Dios de ti? Obediencia. No trates de relacionarte con tu esposo con tu sabiduría humana. Busca los principios de Dios. Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero la sabiduría y el conocimiento no se obtiene con la Biblia en la cabeza. O la puse en el librero con el canto dorado. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién? De su boca.
Él dicta su voluntad, ya la encontramos en la Biblia, y la guía directa de su Espíritu Santo. Cualquier cosa que queremos saber respecto de alguna situación que estamos pasando, vayamos a la Escritura a consultar a Dios y a ponerlo por obra, porque no es de capacidad, es de obediencia. Qué importante es el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conocemos. Eso es sabiduría. Puedes conocer mucho y no aterrizar nada de lo que sabes, pero puedes llegar a tu destino y decir: vengo con propósitos bien claros y definidos, lo que Dios me habló a mí particularmente. Ser una mujer virtuosa no es de capacidad, sino de obediencia. Puntos positivos que debemos de practicar: mírate como Dios te mira. Habla lo que Dios dice de ti. La vida del creyente es por fe y no por vista. Es por obediencia, no por sentimientos. Ay, no siento. No, nadie te dice que sientas tender la cama, pero la vas a tender. Ay, no siento apagar la luz. Te la cortan. No es cierto, no es de sentimientos, es de obediencia, responsabilidad. Una vez escuché a una mujer misionera que estaba predicando y dice ella: mi esposo sabe de antemano que él sabe que a mí no me gusta cocinar, así es que se prepare su comida. Y yo dije: órale, qué virtud. Ay, Jeremías, ¿cómo te nos escapas? Acompáñame a encontrar a Jeremías, que lo dejamos en el camino. ¿Qué te parece? Jeremías también se sentía incapaz, pero Dios lo animó y le dijo: solo te pido que obedezcas. Haz lo que te digo, di lo que te digo. Enseguida encontramos un letrero que dice: las advertencias de Dios para desarrollar el servicio. Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque Dios sabía que era un pueblo muy rebelde. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No tengas miedo, porque estoy contigo para librarte. No tengas miedo a la paliza que te van a dar por ahí. Servir a Dios es de fe. Creer que Dios está contigo, como lo hizo con Jeremías. Hay mujeres que tienen un temor, un miedo y un espanto a su esposo, porque están dominadas. Dios no quiere que la mujer esté dominada, que sea amada y que sea dirigida. Y las mujeres, cuando va a llegar el esposo, dicen a los hijos: ¡ay, viene! Si no puedes con los de a pie, menos con los de a caballo. Porque de pronto en nuestros pininos estamos nosotros parándonos delante de un público en obediencia a Dios y sentimos que las piernas se nos mueven. Y hay mujeres que te retan y están allá y están. Y cuando yo veía eso, haz de cuenta que no las veía. Porque el dominio lo tiene Dios. Dios tiene el control. Y la palabra de Dios es verdadera y va a quebrantar los argumentos y los pensamientos del corazón. Y no nos podemos intimidar ni tener temor del hombre, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos llamó. Ora a Dios y obedécele cuando Él te dice que le des palabra a tu esposo. ¿O no dice eso de la mujer como ayuda idónea? Hazlo con amor, hazlo con respeto, hazlo con reverencia.
Hazlo con inteligencia. Es que no me escucha. ¿Cómo te escucha? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a tratar el asunto? Si le faltas al respeto y él inmediatamente cierra su corazón. El espíritu de gracia y de poder estarán sobre ti si lo haces con amor. Si lo haces con dominio propio. Porque Dios está contigo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Dile a tu compañera, no, nada de cobarditos. El espíritu que tienes no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y de juicio. Amén. Fuente de poder, de amor y de juicio. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dios le dio la capacidad a Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Cuántos quieren el toque de Dios? Él necesitaba el toque de Dios en el llamado. Dios tocó su boca para que pudiera cumplir lo que Dios le llamó a hacer. Dios te llama, Dios te equipa. Amén. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Porque él era un profeta. Dios tocó su boca y puso sus palabras. Dios no te manda sin armas, sino que te capacita. Imagínese Jeremías y la intervención de Dios, haciéndose nudos cuando hablaba. Así es que no es por tu capacidad humana, es por gracia. Por gracia. Por gracia que podemos tener dominio propio. Por gracia que podemos hablar correctamente a los hijos sin provocarlos a ira. En el verso 10 nos habla del propósito. Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y yo creo que Jeremías, ¡ay, asústame! Y luego dice, para edificar y para plantar. No se puede plantar y edificar si primero no se ha arrancado toda la maleza. Muchas veces en los primeros tiempos Dios nos levanta como profetas. Y es Dios como martillo, hablando, desarraigando. Y no es fácil, porque muchos en estos tiempos quieren la palabra profética para que les digan lo que quieren oír. Pero los profetas declaraban la voluntad de Dios. Y primero su función era, y su propósito, arrancar, destruir, arruinar ideas, pensamientos, argumentos que el pueblo tenía sobre los conceptos. Adoraban ídolos, eran rebeldes. Y el profeta tenía que declarar la palabra de Dios, esa palabra que arruinaba la obra de la carne, los argumentos, los pensamientos, aquello que te lleva a actuar lo que Dios no quiere. Y luego dice, para edificar y para plantar. Mira que te he puesto en este día sobre naciones.
Cuando Jeremías encontró su identidad en Dios, entendió que solo debería de obedecer. Señor, tú me estás llamando como profeta. Soy tu voz. Encontró su identidad en Dios. Soy tu hijo, soy tu profeta. Me apartaste, me consagraste. Y entendió que solo debería de obedecer. Recibir esta misión era de mucha responsabilidad. Dios lo había puesto sobre naciones, no para que se alzara el cuello, sino para obedecer y cumplir el propósito. Hubo un momento en que Jeremías quiso huir del llamado. Y estaba quebrantado por todo lo que el pueblo le decía y le hacía. Y de pronto tiene un encuentro con el Señor. Y dijo, me imagino que el Señor llega, ama a Jeremías, lo abraza, mi pequeño, mi profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Me sedujiste. O sea, fuiste más fuerte que yo. Cuando menos me di cuenta, otra vez estaba delante de Dios, diciendo lo que tú digas. Lo que tú digas. Así es que era necesario derribar, quebrantar, arruinar, y que no me voy a ir ahorita a desmenuzar cada palabra porque tiene sus significados, pero es el concepto. Antes de plantar, Dios no quería destruir a su pueblo, Dios quería echar abajo todos los conceptos que los hacían ser rebeldes e idólatras. En la parte B dice, te he puesto para edificar y para plantar. Quizás muchos de ustedes como esposas de pastores pueden estar pasando por tiempos donde están arrancando, donde están derribando, donde están golpeando con la palabra. No estoy hablando de golpear con dureza, estoy hablando cuando el Espíritu de Dios toma la palabra y se hace como un martillo para derribar ideas, argumentos, pensamientos, y es necesario. Los profetas no eran muy queridos en los antiguos tiempos, caminaban solos. Porque ellos eran un pueblo muy rebelde y no querían recibir la palabra. Pero Dios lo puso para edificar y para plantar. Qué bonito es cuando se ha trabajado con las congregaciones. Se ha arrancado, se ha despedregado. Y de pronto la tierra está lista. La tierra está preparada, sin gusanos, sin piedras, sin alimañas. Está lista para plantar y para edificar. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la función del pastor, edificar. Edificar con la palabra, construir con la palabra, para la formación de los creyentes, para que ellos hagan la obra del ministerio. Esa es nuestra función. Y yo puedo seguir hablando, pero es tiempo. ¿Entendieron que la visión viene de Dios? El propósito viene de Dios. Es lo que Él pensó de nosotros. Estamos conscientes que cada situación no es adversa a Dios por todo lo que pasamos, porque Él sabe lo que vamos a hacer. Y entonces Dios empieza
proféticamente a quebrantarnos, a veces a golpearnos con su palabra, para que nos humillemos, para que seamos humildes, para que no digamos, ellos son los malos y yo soy el bueno. Porque en la carne no tenemos nada bueno. Y Dios nos humilla, nos quebranta, para que seamos conforme a su corazón. Te invito a orar. Vamos a orar. Habla con el Señor y dile, Señor, puedes ponerte de pie si gustas. Señor, tú eres el visionario. Tú pensaste en mí desde antes de que naciera. Y tú ya sabías lo que yo iba a hacer. Oh, mi Señor, quiero ir en ese proceso sin retroceder, ni atrasarme ni adelantarme. Solamente quiero darte respuestas respecto de lo que tú quieres de mí en cada tiempo, en cada paso que doy. Sé que nada es perdido en el tiempo de lo que tú has permitido en mi vida. Sé que tú siempre has tenido pensamientos para mí correctos, de paz y no de mal. Y sé que nos estás llevando a ese futuro. Que hagamos lo que tú quieras, conforme a tu propósito que ya está escrito, conforme al llamado y a los dones que tú nos has hecho. Gracias, Señor, porque tú quieres más que dones, quieres carácter. Y eso solo se logra con obediencia. Obediencia para cumplir los propósitos de Dios. Señor, aquí estoy. Quiero hacer un compromiso contigo. Ya lo entendí. Te quiero obedecer. No quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero hacer lo que tú me digas. Y sé que voy a un puerto seguro, porque sé que no estoy huyendo de tu presencia, no estoy huyendo de tus designios, no estoy huyendo de tus propósitos, sino voy a encontrarme contigo cara a cara. Voy a encontrarme contigo en tus propósitos divinos. Gracias, Señor. Levante sus manos y dígale, gracias, Señor, por pensar en mí. Gracias por los dones que tú has depositado. Hoy, mi Señor, sé que me has arruinado en ideas, pensamientos, argumentos. Sé que has derribado conceptos que me estaban impidiendo correr hacia ti, hacia tus propósitos. Jeremías llegó a ser un hombre seguro, un hombre obediente, un hombre dócil, que si el Señor le decía a la derecha y a la izquierda, iba a la derecha y a la izquierda, porque conocía a Dios, confiaba en Dios y quiso ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo transformándonos, Señor. No
Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad. Con tu sangre en la cruz me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Me ayuda, Jesús. Me ayuda, eres tú, mi Dios. No tengo que pretender ser alguien que no se ve. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad. Con tu sangre en la cruz me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. No, no. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. No es por mi esfuerzo, sino por tu gracia. Es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa, pertenezco a ti. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Jesús, eres mi Señor. Tuyo soy. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Gracias.
aplauso al Señor. Él es digno de gloria, dale las gracias.